El Habano y el Oporto son un gran matrimonio. ¿Y por qué digo esto? Bueno, por las características que tiene este gran vino. Cuenta la historia que los portugueses le vendían vino de la zona de Porto, en Portugal, a los ingleses. En esa época, estamos hablando del 1700, la mercadería viajaba en barco y el barco tardaba días en llegar a destino. Por lo tanto, en verano sobre todo, el vino recibía toda la temperatura en el barco y cuando llegaba a la botella el vino estaba picado. Al productor se le ocurrió entonces agregarle un chorrito de aguardiente a la botella para que al cerrarla soportara ese viaje y llegara en condiciones. Y el resultado, cuando llegó el vino con ese aguardiente que provocó como una segunda fermentación, es este vino maravilloso que se llama Oporto y que tiene una denominación de origen que es de la zona de Porto, en Portugal. Las notas dulces del Oporto, notas de ciruela, realmente se llevan muy bien con el tabaco porque neutralizan bastante el grado de acidez que tiene el tabaco y además potencia los sabores, uno potencia al otro. El tabaco potencia el Oporto y el Oporto resalta el sabor del tabaco. En esta oportunidad estamos fumando un Bolívar Royal Corona, un robusto de Bolívar, un habano maravilloso, pero es una figurita difícil, no suele venir todo el tiempo, por eso cuando hay en el país hay que aprovecharlo. Por supuesto que el Oporto es una de las bebidas con las cuales uno puede maridar un habano. Existen otras clásicas como el ron, como el coñac, el whisky de Malta, que se está usando mucho. Pero yo les puedo asegurar que si uno elige un tabaco y tiene un Oporto, es un maridaje perfecto. Por supuesto, siempre me preguntan con qué bebida puedo disfrutar mejor de mi habano favorito. Es de tu bebida favorita. O sea, si nosotros estamos acostumbrados a tomar un vaso de whisky a la noche y lo vamos a disfrutar con el habano. A mí me gusta el vino, me sirvo un copón de vino y fumo un habano y disfruto el habano con el copón de vino. Es decir, la bebida siempre y cuando no tape los sabores del tabaco, siempre va a ser un buen maridaje y se va a llevar bien. Por supuesto están los maridajes clásicos. El Oporto es un maridaje súper clásico, aunque no tengamos cultura de Oporto acá en la Argentina. Y hay otros que no son tan clásicos. En nuestro próximo encuentro les prometo que vamos a repasar un poquito algunos maridajes no tan tradicionales, como por ejemplo un amaro, puede ser un champán, un vino tinto, un vino blanco y hasta un licor. Yo los espero la próxima. Les deseo salud y muy buenos humos.